Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, bienvenidos. Te traigo hechos, noticias, información muy importantes. Muy importantes. Y aquí también traigo un balde de agua fría para todos los rusofobos, así también como un balde de agua fría para todos aquellos que apoyan al señor Volodymyr Zelensky. Y cuando digo un balde de agua fría es porque hay algunas declaraciones muy importantes del señor Lloyd Austin, del ex primer ministro de Japón, de algunas de las declaraciones dadas por algunos personajes, inclusive la información que viene directamente del conflicto. Todo es un indicador de que Estados Unidos, inclusive el señor Lloyd Austin con sus declaraciones, prácticamente le aventó un balde de agua fría al gobierno del señor Volodymyr Zelensky. Y las declaraciones del señor Lloyd Austin, de una y otra manera siento yo que tienen como intención tratar de obligar al señor Volodymyr Zelensky que se siente a dialogar y que finalmente se están dando cuenta que las acciones que tomaron en contra de Rusia en territorio ucraniano únicamente está perjudicando y hundiendo a las economías de Europa y los Estados Unidos. Parece que al final se están dando cuenta que luchar en contra de Rusia, continuar por este camino, no los llevará más que a más pérdidas materiales y humanas. Y digo, hablo yo precisamente el financiamiento que está recibiendo Kiev o digamos el señor Volodymyr Zelensky por parte de Europa y los Estados Unidos, por parte del envío de armamento que está siendo destruido constantemente por las fuerzas rusas. Entonces, únicamente son indicadores de que los perjudicados son Europa y los Estados Unidos, inclusive el mismo Kiev, y que Kiev no tiene ninguna oportunidad frente al ejército ruso. Yo lo he dicho una y otra vez. Por eso les digo que es un balde de agua fría para los rusofobos y para aquellos que apoyan a Ucrania. Porque esta causa está perdida desde el principio. Ok, pero para que me vaya entendiendo, vayamos a algunos hechos, noticias, información, los indicadores, lo que les estoy diciendo. Vamos aquí, empecemos con las declaraciones del señor Lloyd Austin. Vamos, ¿qué fue lo que dijo el señor Lloyd Austin? Hablo del ministro de Defensa de los Estados Unidos. Advirtió y él mismo aceptó. Mire, Rusia posee un enorme poder militar, un enorme ejército, un enorme arsenal de armas y armas verdaderamente impresionantes. No lo dije yo, lo dijo Lloyd Austin. Impresionantes, un arsenal de armas impresionantes. Con esto, esta declaración del señor Lloyd Austin es un balde de agua fría para Europa y para el mismo señor Volodymyr Zelensky, porque lo está aceptando la principal potencia que empujó a Europa y al señor Volodymyr Zelensky a este conflicto. ¿Y qué está diciendo? Que Rusia posee un poderoso ejército, un extraordinario arsenal y armas verdaderamente o armas impresionantes. ¿Qué significa eso? Un balde de agua fría para el señor Volodymyr Zelensky y para toda Europa. Pero bueno, vamos a dejar. El señor Lloyd Austin al mismo tiempo afirmó que aún pese a ese enorme arsenal de armas impresionantes, no ha podido avanzar en territorio ucraniano, no ha podido pues lograr sus objetivos y que Estados Unidos continuará apoyando a Ucrania hasta que termine el conflicto. Bueno, allá ellos se quieren seguir desperdiciando el presupuesto de los ciudadanos estadounidenses, porque es pérdida, porque el gobierno de Rusia sigue destruyendo todo el armamento que están enviando a Ucrania. Y esto es un indicador de que el gobierno se endeuda e incrementa el presupuesto o el déficit presupuestario, lo mismo que toda Europa. Pero bueno, esta es la locura. Pero con esto le está diciendo al señor Volodymyr Zelensky y a Europa, no hay manera de ganar este conflicto a Rusia. Pero vamos a dejar al señor Lloyd Austin. Vamos a otro personaje, y hablo de precisamente el ex primer ministro de Tokio o de Japón, el ex primer ministro de Yoshiro Mori, ex primer ministro de Japón del año 2001 y que ha tomado varios cargos en el gobierno precisamente de Japón, afirma lo siguiente: el señor Volodymyr Zelensky solo está haciendo sufrir a su pueblo. Está haciendo sufrir a su pueblo. Lo dice un ex primer ministro, el japonés. Solo está haciendo sufrir a su pueblo. Bueno, pero al mismo tiempo el señor
Yoshiro Mori advirtió también que es impresionante la forma en que los medios de comunicación corporativos solamente están a un lado, al lado de Ucrania. Al mismo tiempo afirmó que los medios de comunicación del Japón únicamente exponen el lado occidental y critica, porque todo el mundo critica al señor Vladimir Putin, pero nadie, absolutamente nadie critica al señor Volodymyr Zelensky, que está empujando a su pueblo al sufrimiento. Los medios de comunicación solamente tomando el lado occidental. Pareciera que los medios de comunicación japoneses no reciben información más que de Occidente. Es desafortunado que ahora el gobierno de Japón haya tomado y esté bajo el control o haya tomado el lado de Occidente, cuando antes era un poco neutral. Lamentó precisamente el señor Yoshiro Mori, allá en una conferencia en Tokio, Japón. ¿Sí? Sufrimiento. Y todos los medios de comunicación solamente tomando un lado. Y yo le he dicho, lleno de falsas mentiras sobre el conflicto. Porque aquellos que hablan de que Ucrania puede ganar este conflicto están fuera de la realidad. Totalmente fuera. Es incongruencia total. Vamos aquí, nomás para que usted vaya entendiendo cuando dice sufrir al pueblo ucraniano. Este señor, Yoshiro Mori. Vamos aquí a otro punto importante. Escuche usted esto. Ya, usted al final me deja su conclusión o me deja su comentario. Ok, hablo aquí del CEO de la principal. Ok, hablo Maxim Timchenko, que es el principal CEO de la principal empresa energética DTEK allá en Ucrania, de la principal empresa, afirma que debe ser evacuado o que los ciudadanos de Ucrania deben de salir de Ucrania, debido precisamente a la situación crítica en la infraestructura eléctrica. Deben salir, abandonar Ucrania. Lo está diciendo el CEO más importante de la empresa DTEK, la principal empresa eléctrica de Ucrania, que deben abandonar el país, por lo menos por los próximos 4 meses, debido precisamente a que se acerca el invierno y la situación o la infraestructura civil, especialmente la energética, es crítica, y que los que queden deben de ahorrar energía para evitar el colapso total del sistema eléctrico. Está pidiendo que huyan de Ucrania. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es un triunfo. Yo le pregunto, un triunfo para Europa, un triunfo para el señor Volodymyr Zelensky. Y es que apenas comienza el invierno. El mismo señor Lloyd Austin, hablo del ministro de Defensa de los Estados Unidos, afirma que el invierno será muy duro y muy fuerte para los ucranianos, que será catastrófico para los ucranianos. Ya llegó a Ucrania. Ya empezaron las primeras nevadas y heladas. Y es apenas el comienzo del invierno. Así es que, alguien que me explique a mí cómo es que Ucrania puede sostener algo como esto. No lo entiendo. ¿Y cómo Europa va a poder recibir a otros cientos o miles o millones de refugiados ucranianos? Cuando tienen una economía que se está colapsando. Cuando se encaminan directamente a una recesión. Bueno, así están todos los indicadores. Ok. Cuando sufren una crisis económica, política, social y energética. Pero bueno, ¿a dónde cree que conduce esto? A más problemas para toda Europa. ¿Quién sigue ganando? Rusia. Pero vamos a dejar ese lado. Vamos a las acciones. ¿Ok? Aquí le va. Retirada del ejército de Ucrania. Aquí le va. Empecemos con eso que dicen que Rusia está perdiendo el conflicto. Yo le he dicho que es totalmente absurdo, porque aquí voy a reconocer, le voy a dar las armas poderosas de Rusia, no todas, únicamente las que está utilizando justamente en Ucrania. Las tropas ucranianas están estacionadas en el área de Avdiivka, comenzaron a retirarse. Después de que las tropas rusas tomaron con éxito el control de la aldea experimentado, las tropas ucranianas, temiendo el inicio de una ofensiva a gran escala por parte del ejército ruso desde el sur y el este, comenzaron a retirarse. El área de Avdiivka, por el momento se sabe que estamos hablando de varios pequeños grupos de militares ucranianos que se retiraron de Avdiivka. Sin embargo, dada la probabilidad de un cerco inminente de este asentamiento en la retirada, las Fuerzas Armadas de Ucrania continuarán justamente
en la retirada del ejército ucraniano de Avdiivka. Puede indicar que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están preparando con pérdidas mínimas para tomar la siguiente línea de defensa. Pero sin embargo, según los observadores indican que Orlovka es una región tomada por el gobierno de Rusia y que se encuentra en una colina, lo cual dificultará el accionar del ejército de Ucrania, y posiblemente a partir de aquí Rusia tome una iniciativa mucho más fuerte y poderosa en contra de las fuerzas ucranianas. Sí, señores, ahí está el triunfo de los ucranianos. Ahora, por lo menos han ido entendiendo que ir de frente a enfrentarse al ejército ruso es una locura y una estupidez. Pero ahora vamos aquí, Aquí le va otro hecho, noticia, información muy importante que siguen surgiendo, aparte de lo que dijo el señor Lloyd Austin referente a un arsenal verdaderamente extraordinario o armas impresionantes rusas. El Reino Unido ha nombrado a los combatientes rusos más exitosos involucrados en el conflicto de Ucrania. Según los expertos británicos, los cazas rusos Su-35S y MiG-31 resultaron ser los aviones de combate más exitosos de las fuerzas aeroespaciales rusas involucradas en este conflicto. En curso, la razón clave de esto no es la maniobrabilidad. En curso, la razón clave de esto no es la maniobrabilidad del caza ruso Su-35, ni la velocidad supersónica más alta del caza interceptor MiG-31, sino la posibilidad de utilizar misiles R-37M, únicos capaces de derribar aviones ucranianos a velocidad hipersónica y velocidad de Mach 6. El Instituto Real Británico de Armas Combinadas publicó un informe en que afirma que el misil ruso R-37M, con su alcance de 400 kilómetros, representa una amenaza para casi cualquier avión que existe hoy en día, ya que un misil de avión que se mueve a una velocidad de 6 Mach no deja posibilidad de sobrevivir incluso a pilotos profesionales. Estamos hablando de que con este misil en los cazas rusos prácticamente no existe ni un solo avión que pueda subsistir a los aviones de combate rusos, MiG-31, Su-35 y a cada avión ruso que se le coloque este tipo de misiles. Y se me hace curioso a mí porque este informe sale justamente 2 días después, este pasado 19 de noviembre, o sea, hace 2 días atrás, el viernes. Prácticamente, según los informes, un avión de combate ruso MiG-31 derribó a un caza, también de origen ucraniano, a una distancia de 100 kilómetros. 100 kilómetros. Este reporte salió 2 días después de que se conociera esa noticia, que no se hizo internacional, pero que impresionó a los mismos pilotos del ejército de Estados Unidos y de otras naciones, los que sí saben lo que está pasando en el conflicto. Los dejó impresionados porque el avión de combate de Ucrania ni siquiera supo de dónde vino el golpe. Nunca se enteró, nunca miró nada, nunca tuvo a su alcance ni siquiera en el radar ningún tipo de objeto. Le llegó de sorpresa. Y según las informaciones, el avión de combate ruso MiG-31 derribó a un avión de combate de Ucrania, que pudiera ser MiG-31 también, a una distancia de más de 100 kilómetros, utilizando el misil R-37M, de lo que está hablando justamente este instituto. ¿Sí? Estamos hablando de misiles hipersónicos colocados en los aviones de combate ruso para destruir a un avión de combate a más de 100 kilómetros sin que el otro se haya percatado de nada, como lo hizo Rusia. Ahí está la clave del éxito de Rusia. Y esto es solo el comienzo, amigos. Estas son las pequeñas armas que se están utilizando. ¿Qué hay de las que no está utilizando? ¿Qué hay de todo ese armamento letal que Rusia posee todavía en su haber y que no está siendo utilizado? Como los Armata, como los hipersónicos Kinzhal, los Kinzhal, así también como todo tipo de misiles hipersónicos que ya posee Rusia en su arsenal. Por Dios, les he dicho, Rusia todavía ni siquiera comienza a utilizar las verdaderas armas letales que posee. Pero ahora vamos a otro, fíjese usted, Vamos ahora a otra noticia de los últimos momentos. El ejército ruso destruye dos instaladores de sistemas HIMARS en Kramatorsk con un misil certero.
Los MLRS HIMARS ucranianos fueron destruidos en la región de Donetsk. 2 sistemas ucranianos de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania para atacar al territorio de la República Popular de Lugansk y Donetsk desde la región de Kramatorsk fueron detectados por el ejército ruso y destruidos en sus posiciones con ataques de precisión. Y aparentemente estos ya no son ya son lanzadores 14 y 15 de los HIMARS estadounidenses destruidos por el ejército ruso desde el momento en que aparecieron en servicio en el ejército ucraniano. Por el momento no se sabe que las fuerzas aeroespaciales rusas utilizaron armas de alta precisión, destruyendo lanzadores ubicados en el área del asentamiento de Kramatorsk, que está bajo el control de las tropas ucranianas. Tales armas representaban un peligro muy serio y la pérdida de estas armas podría presentar un peligro muy serio para el ejército y los civiles rusos. O sea, realmente eran muy peligrosos. La parte ucraniana aún no ha confirmado el hecho de la pérdida de tales armas, al igual que Washington negó pérdidas hasta hace poco. Sin embargo, en las últimas semanas el número de ataques con tales armas ha disminuido considerablemente, lo que indica indirectamente que Rusia, los militares aprendieron rápidamente a identificar y destruir tales armas. ¿Sí? Los HIMARS ya no se utilizan casi en este conflicto. ¿Por qué? Porque Rusia los está destruyendo. Más allá de que lo niegue Kiev, lo que lo niegue Estados Unidos. Pero podría darle más y más noticias referente a todo esto. Mire, por ejemplo, la retirada. Entonces, aquí, amigos, seguidores, suscriptores, estoy diciendo que el ejército de Ucrania se ha retirado de diferentes regiones, lo están expulsando, y Rusia sigue avanzando muy fácil y seriamente en las diferentes regiones, ¿ok? Aquí vamos a otros hechos, noticias, información. Reclutas rusos entrenando con los tanques T-14 Armata. Ya los nuevos reclutas están preparándose para el frente de batalla. Vamos aquí algunas... Bueno, esto es lo más importante, amigos, realmente, porque todo lo demás que hemos visto en los grandes medios de comunicación es prácticamente propaganda. ¿Recuerda usted que muchos medios estaban hablando de que el gobierno de Ucrania anunció la destrucción de un caza sobre Bakhmut con la ayuda de los misiles, de los sistemas de defensa aéreo NASAMS, y enfureció a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque esta noticia fue falsa y este tipo de sistemas todavía no existían en el ejército de Ucrania, y esto hace que Rusia tome acciones en contra del gobierno de Estados Unidos. Entonces, esta es a principios del conflicto. Y esto lo pusieron los grandes medios de comunicación como si se tratara de nuevo armamento que está ayudando al ejército de Ucrania. Armamento de Estados Unidos, por supuesto. Y es una noticia totalmente falsa, es de hace 3 o 4 meses. En realidad, esto nunca existió en la actualidad. Pero bueno, que yo le he dicho, los grandes medios de comunicación se han convertido en propaganda. Y toda pro Estados Unidos, todas pro Kiev, que está arrastrando a su pueblo a la miseria, a la pobreza, a la destrucción, por lo que acabo de mencionar, que tienen que abandonar el país, como lo dijo el CEO de la principal empresa, Maxim Timchenko, que dijo que tenían que abandonar el país precisamente debido a lo crítico de la infraestructura. O sea, huir del país, abandonar el país. ¿Esto creen que es, con todo lo que yo les di, estamos hablando, realmente alguien cree en su infinita locura que realmente va a vencer al ejército de Ucrania? Y estamos hablando de que la crisis energética se está agudizando en Europa e inclusive en el mismo Kiev, donde el diésel está empezando a ser hasta racionado en algunas naciones de Europa, porque se están quedando sin diésel. Algo que no pasa con el ejército de Rusia. El ejército de Rusia lo que le sobra es energía para continuar, el transporte para continuar, mientras que ellos están empezando a quedarse paralizados. Inclusive la infraestructura civil en Europa va a empezar a sufrir graves pérdidas debido a la falta de diésel. ¿Por culpa de qué? De las sanciones económicas que impusieron a Rusia. Y esto le está pasando a Kiev, que se está quedando sin transporte debido a la falta de energía, a la falta del diésel. Quieren que abandonen el país los ciudadanos, todos los ciudadanos del país. Entonces, ¿esto es un triunfo? Yo le pregunto.
Así es que no crea en los medios de comunicación, no crea en muchos youtuberos que realmente son propaganda. Y toda pro Ucrania, pensando realmente, tratando de darle vida a un ejército que está sepultado. Hablo del ejército ucraniano, porque no importa cuántos meses quieran luchar en contra de Rusia, no será el ejército de Ucrania, será la OTAN, serán mercenarios, pero no el ejército de Ucrania. Y aún así, con el invierno llegando, hasta esos mercenarios y cualquier tipo de personal extranjero que vaya a luchar en contra de Rusia en esta temporada de invierno, en esta temporada de heladas y de frío a territorio ucraniano, lo único que va a conseguir es casi la muerte. Entonces, que alguien me explique cómo van a vencer a Rusia cuando su principal aliado tiene todo, tiene la energía, tiene el armamento más letal, como lo dijo Lloyd Austin, tiene armas impresionantes que todavía ni siquiera ha utilizado. Cuando las utilice, Dios libre no solamente a Ucrania, sino a toda Europa y aquel que intente o que quiera destruir a Rusia. Bueno, yo le he venido advirtiendo, he venido diciendo, todavía no estamos en ese conflicto, no estamos mirando realmente a Rusia, el accionar realmente ruso. No hemos visto absolutamente nada todavía, guste o no a mis detractores. Pero eso yo he dicho, puede ir toda la OTAN de frente contra Rusia y no podrán vencerlo. Eso es imposible. Cuando Rusia use realmente su arsenal, su poderío militar, tal y como es, no habrá nada que pueda detener al ejército rojo. Pero bueno, cada quien. Yo le di los hechos, la noticia, declaraciones, mi punto de vista, pero como siempre, al final es usted el que decide. Pero de lo que siga pasando, como siempre, su servidor le seguirá informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.